de la pobreza, del petróleo, la relación Iglesia-Estado y otros temas de interés general. Esta noche, dentro de hora y media al terminar 24 horas, Pablo Emilio Madero, candidato del Partido Demócrata Mexicano a la presidencia de la República, en una entrevista especial en este Canal 2. Gracias. El Demócrata Mexicano postuló ayer como candidato a la presidencia de la República ya en forma oficial al señor Pablo Emilio Madero. Esta noche tengo el gusto de estar con él. Señor Madero, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado. Me da mucho gusto estar aquí con usted. Igualmente, señor. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias a usted por su invitación. Gracias. Preguntarle, este Partido Demócrata Mexicano, ¿es el mismo de la Unión Nacional de Opositores? Porque hubo un cambio. Es decir, de hecho, el PDM, Partido Demócrata Mexicano, que es el que tiene el registro y que ayer realizó su Congreso Nacional para elegir candidato, nació en cierta medida del sinarquismo, o sea, vino del sinarquismo. Entonces, tuvieron la idea, desde luego, e invitaron una serie de organismos, partidos y organizaciones laborales y cívicas, para integrarse a formar una Unión Nacional Opositora. Entonces, la Unión Nacional Opositora, el PDM es una de las 17 organismos que la integran. Y la Unión Nacional Sinarquista es otro de las 17 que lo integran. Y hay otras organizaciones que en conjunto son 17 actualmente, aunque se abren los brazos para todos los que van a estar llegando, que dice yo también quiero entrar, bienvenido. Si hay identidad de principios, eso es lo fundamental. Los principios son los de la Unión Nacional Sinarquista, que parece un partido de la extrema derecha. Sí, no es extrema derecha, al contrario. Es decir, es digamos, está basado sus principios, su programa, que es un programa muy rico, en los principios de la doctrina social cristiana, que no es de extrema derecha, al contrario. Es decir, cuando se habla de una tesis humanista que piensa en el hombre, que piensa en la persona, en la dignidad del ciudadano, en la angustia del que no tiene los recursos. No está pensando en extrema derecha, que yo voy a hacer dinero a costa de lo que sea, no, al contrario. Es decir, se trata de buscar una verdadera justicia social y darle el respeto que merece la persona, desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte, incluyendo, digamos, su vida como familia, su educación como niño, su posibilidad de estudiar en la universidad como adulto. O sea, todo esto está contenido en una plataforma electoral, una plataforma política estupenda. Yo precisamente, licenciado, antes de aceptar la postulación por el PDM, que me habían invitado, había habido una serie de, digamos, menciones, me habían invitado, pero antes de aceptar dije, quiero ver el programa que tiene, al menos antes de su discusión y aprobación, quiero ver el anteproyecto. Lo leí y empecé a circular todo aquello que era coincidente con mi manera de pensar. Quiero decirle que circulé todo el anteproyecto. O sea, coincidíamos, dije, no tengo problema porque no hay diferencia de criterio. Para mí fue muy satisfactorio. Pero usted estuvo antes en otro o en otros partidos. Así es. Yo estuve en Acción Nacional, nada menos que 52 años y 10 meses, toda una vida. Yo renuncié el 7 de octubre del año pasado. Y precisamente yo renuncié cuando yo consideré que se habían desviado de los principios por lo que habíamos luchado tanto tiempo. Y entonces, cuando nos salimos, un grupo de gente, decidimos formar otro partido. Eso fue el 20 de noviembre. Y el 5 y 6 de marzo, pasado, hace 8 meses, formamos el partido, es decir, lo que fue la esencia misma de toda esta inconformidad que formamos nosotros, digamos, un frente doctrinario y democrático. Cuando ya formamos el partido, le pusimos un partido que defendía los principios por los que estábamos luchando durante tanto tiempo. Entonces se fundó este partido, el Foro Democrático, le dimos forma, estuvimos trabajando en todo el país. A mí me eligieron presidente por un año.
mi periodo terminaba en marzo del año que entra. Y yo pertenecía al foro y sigo perteneciendo al foro, pero yo renuncié como presidente del foro por principio. Yo consideré que al tomar una decisión que no había yo consultado, es decir, era una decisión personal que discutí con mi familia, yo tenía que renunciar para no comprometer a mi partido, el Partido Foro Democrático. El partido había realizado, si me permite usted un poquito de antecedente, había realizado una convención los días 30 y 31 de octubre. Y en esa convención se discutieron 4 alternativas. Una de ellas hablaba de no participar, ¿verdad? Tenemos 8 meses, ¿cómo vamos a participar? No tenemos estructura suficiente para poder, digamos, realizar una campaña. Y la otra decía, la alternativa 2, vamos a participar, pero con candidatos propios, aunque no tengamos registro, que nos han negado el registro. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Sí, nos lo negaron el registro, fue un acuerdo del IFE, el Instituto Federal Electoral, respaldado por acuerdo de los partidos que pues no quieren competencia, ¿no? Y entonces dijimos, entre menos haya, pues mejor, ¿no? Y simplemente como el COFIPE decía, el Instituto Federal Electoral podrá convocar a los partidos que quieran el registro, dijimos, como podremos, también podemos, ¿no? Y decidieron no, así de sencillo. Entonces nosotros recurrimos al amparo, el juez nos revotó el amparo, fuimos al colegiado, actualmente está en la Suprema Corte. O sea, eso hay cierta posibilidad que sea justicia, porque nosotros recurrimos al amparo porque, de acuerdo a la Constitución, artículo 9, todos los mexicanos tenemos el derecho a participar en política. Y para poder participar en política necesitamos un partido político. Entonces no puede considerarse que no tenemos derecho a un partido político. Es absurdo esto, ¿no? Entonces estamos recurriendo, vamos a ver qué dice la Corte. Pero mientras tanto, la alternativa 2 era, vamos a participar aún sin registro. La 3 era, se leyó una carta que recibimos del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas invitando al foro a sumarse al esfuerzo que él está haciendo y, digamos, considerando que había una posibilidad de acceder a candidatura de diputados y senadores en cierta proporción que todavía no ha sido concretada. Y por último había una carta también recibida del licenciado Marcelo Gagiola Félix, presidente del PDM, invitando a que sumáramos fuerza, por haber identidad ideológica. Entonces, al discutirse en la convención, se descartó la primera. O sea, la gente quería participar, quiere participar, aunque no tengamos todavía muchos años, aunque no hayamos tenido la oportunidad de estructurar el foro como ha ido creciendo y como se ha ido consolidando. Y entonces se discutieron las 3 alternativas restantes. Y después de 2 rondas de votaciones quedaron 2. La invitación del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el 51,5% de votación y la alternativa de participar aún sin registro con candidatos propios con el 49,5%, 48,5%. Entonces, bueno, a mí me tocó presidir la convención y pues noté que había una seria inconformidad, había molestia a mucha gente, hubo quienes salieron ahí vociferando un poco, ¿verdad? Consideraban que no era correcto que hubiera esta aceptación de una alianza con partidos que a lo mejor no coincidimos en lo ideológico. Entonces yo le tomé la palabra y yo le dije allá a los convencionistas, y ahora al final les dije, bueno, yo quiero decir que yo no voté por esa opción. Lo dije tranquilamente, digo, es la realidad, yo no voy a engañar a nadie, pero no había yo tomado la palabra en público, yo no quería influir en la opinión de los convencionistas. Entonces yo los invito, vamos a trabajar por el foro, el que no quiera, vamos a trabajar por el foro. Sin embargo, cuando hubo es decir, después de que pasó esto, yo llegué a la casa y aquí en las oficinas, telefonazos en un sentido y en otro. ¿Qué pasó? No es posible, ¿cómo es posible? Yo no lo entiendo. O sea, era una cuestión sostenida de inconformidad. Entonces yo, decir, esto fue creciendo en cierta medida y yo en lo personal también tenía cierta inconformidad. Yo recuerdo, había un punto pendiente porque era el discutir en los 2 partidos, el PRD
y el foro, los puntos básicos ideológicos que necesitamos, digamos, redactar para decir estamos de acuerdo en la redacción. De otra manera, ¿cómo hacer una campaña si no hay coincidencia? Se nombró la comisión plural, empezó a trabajar y se convocó a una junta, a una reunión, para discutir, es decir, para, digamos, llevarle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas la lista de los 15 puntos fundamentales. Entonces hicimos la cita, llegué yo con el licenciado Jorge Eugenio Ortiz Gallegos, llegué allá a la junta y me voy encontrando con que había una rueda de prensa convocada, había cuando menos 100 periodistas y cámaras de televisión. Bueno, tuvimos la cosa, hicimos entrega de la lista y luego hubo rueda de prensa y ahí me sentaron ahí, grandes fotografías y toda la cosa, y yo hablé con claridad, o sea, yo contestando preguntas de los periodistas les dije, bueno, yo quiero decirles que en el foro, aún para los foristas faltan todavía 2 requisitos por llenarse, porque en la siguiente convención, porque se tomó el acuerdo de convocar a otra convención para discutir estos 15 puntos y discutir el paquete de candidaturas. Allí los foristas se van a expresar, van a tener oportunidad de expresarse y van a discutir los puntos ideológicos. Entonces viene un periodista y me pregunta, bueno, ¿y qué va a pasar si no se ponen de acuerdo? Bueno, tiene que haber acuerdo, si no hay acuerdo, no hay acuerdo, o sea, es decir, se rompe el acuerdo. Y hay algunos temas, desde luego, ideológicos difíciles. Entonces un periodista dice, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, en cuestión del aborto, qué opina el foro? Le dije, yo en cuestión del aborto no hay la menor duda. Ahí decimos que el niño tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción. Bueno, pero ahí hay problema con el PRD, pues sí. Yo entiendo que en el PRD hay quienes piensan que el aborto debe ser despenalizado y que el aborto se puede considerar como un mecanismo de control natal. Ahí estamos en total desacuerdo. Ahora, yo lo que quiero es que la comisión plural redacte, lo presente a la consideración de los partidos y que los partidos decidan. Y así estuvo esa reunión, ¿verdad? De tal manera que, visto todos esos antecedentes, para mí se fue complicando la cosa. O sea, en mi fuero interno. O sea, yo iba pensando que pues estaba yo representando un partido que tenía principios y yo sentía que iba a ser imposible hacer una conciliación de principios fundamentales. En la cuestión educativa, en la cuestión religiosa, en la cuestión, no sé, de tenencia de la parcela, 15 puntos que había. Entonces llegó un momento, y con la gente muy inquieta, llegó un momento que dije, quiero trabajar por el foro. Quiero decir eso sin lugar a duda, y creo que estoy trabajando por el foro en 2 formas. Una, yo renuncié para poder aceptar una precandidatura, con el propósito de dejar muy claros cuáles son los principios que estamos defendiendo, que coinciden con los del foro. Los foristas que quieran venirse, que se vengan. Yo no hice gestión por convencer a nadie de los foristas, licenciado. Yo me vine solo con mi esposa y mis hijos, nada más. Tomamos este acuerdo para que no piensen que yo aproveché el poder para poder influir y poder arrastrar gente. No lo hice. Y di el paso, se lo informé al partido que ya renunciaba yo a la presidencia. Esto molestó a mucha gente. Yo ya lo sabía que iba a molestar, yo les pedí una disculpa, pero yo tenía que ser congruente con mi conciencia. Y le digo que yo estoy trabajando por el foro en 2 formas. Una, dando una opción a quien quiera, digamos, votar por algo que es coincidente con su manera de pensar, por una parte, y la otra, construyendo puentes. Yo creo que mañana o pasado va a ser indispensable que todas las organizaciones que coincidimos en lo ideológico tengamos que formar una estructura sólida. Esta nueva figura, el UNO, Unión Nacional Opositora, con el mapa de México que nos identifica, es el principio de esto. Yo creo que vamos a avanzar hacia allá. En este momento son 17, en fin. Estamos pensando que puede haber muchas más que se unen, y esta construcción de puentes para poder
entendernos, para poder conocernos, para que haya esa confianza mutua, para poder hablar el mismo idioma. Y creo que este esfuerzo mío va a permitir eso en favor de la unidad que yo creo que es necesaria, porque en el espectro político mexicano veíamos nosotros por un lado el partido oficial y su aliado estratégico, según se dijo, del otro lado estaban los grupos que están un poquito tendientes a la izquierda y había un vacío. Entonces creo que nosotros al lanzarnos a la contienda llenamos ese hueco y damos una opción. Es una respuesta muy larga a una pregunta muy corta que me hizo usted. Señor Madero, ¿es usted pariente de don Francisco I. Madero? Fue hermano de mi papá, o sea, mi papá hermano de Pancho. El tío Pancho era el mayor, Gustavo el segundo, los dos murieron en la escena trágica. Mi papá era el número 7 de una familia muy grande, eran 12 o 13. Y pues sí, para nosotros, es decir, en casa, yo no lo conocí, yo nací en 21 y el tío murió en 13. Pero para nosotros, pues en casa yo lo conocí de cerca, es decir, por la plática de mis padres, las anécdotas, es decir, simplemente la cuestión familiar. Para mí es un honor haber recibido este apellido, que yo no hice nada por conseguir, Dios me mandó a esta familia, y tengo yo que ser congruente con este apellido que recibí y luchar por lo que él luchó y por lo que él murió. ¿Pero usted cree que está luchando realmente por lo que él luchó y por lo que él murió? Yo creo que sí. O sea, él luchó, es decir, en 910 por el sufragio efectivo. Y el sufragio efectivo, licenciado, es voto libre, voto escrupulosamente computado y respetado. Y yo creo que necesitamos llegar a esto en México. Se ha dicho, hemos avanzado, indiscutiblemente que hemos avanzado, pero no hemos llegado. Y yo creo que estas broncas electorales que hay actualmente en Yucatán, ayer en Coahuila, en el Estado de México, digo, no debe haberlas. Debe haber una legislación electoral tan transparente que no quede la menor duda. Parte del problema, por ejemplo, en la legislación federal, es que la integración de organismos electorales, hasta a nivel casi electoral, pues no están integrados en forma plural. O sea, si se analiza, no están integrados en forma plural. Se dice, se hace un sorteo, se insaculan, sí, pero después la burocracia escoge quiénes son de los insaculados los que van a integrar las directivas de casilla. Y esto le quita credibilidad, le quita la imparcialidad que debe haber en los organismos electorales. Lo mismo en los tribunales electorales. Todo esto creo yo que es un anhelo del pueblo de México. En la revolución de 910 mi padre también luchó y el esfuerzo se hizo para lograr llegar a la democracia. Claro, cayó Porfirio Díaz, ¿no? Pero después vino un movimiento revolucionario y terminó con que la democracia ha ido avanzando muy lentamente. De 1911 a la fecha, licenciado, ha habido 15 reformas electorales. Y decir, oh, sí vamos avanzando. Bueno, pues lo que urge es ya llegar, por el amor de Dios, para que una vez terminado el escrutinio, pues el resultado sea evidente. Ya, esto fue. Y no pensar que a base de plantones o de caravanas o de amenazas se van a lograr resultados electorales. Quisiera conocer su pensamiento sobre ciertos temas generales que nos preocupan. El primero, desde luego, es la educación. La educación, consideramos nosotros que la educación debe ser, en primer lugar, perfeccionada. Tenemos nosotros en México un subdesarrollo en esa materia. La estadística hablaba hace, no sé, 2 años que en promedio estamos en 4º año, creo que ahorita ya estamos llegando al 5º año. Es insuficiente en un mundo en donde vamos a estar en competencia. Creemos que debe haber un avance definitivo y creemos nosotros que la educación debe haber reformas para reconocer que el derecho a educar a los hijos corresponde a los padres de familia. Ellos tienen derecho a escoger el tipo de educación que se debe dar a sus hijos. Digo, no en cuestión de aritmética o de geografía, sino en cuestión de formación. Ahí creo que sí debe respetarse este derecho. Ahora, en grados medios y superiores, debe haber un esfuerzo porque llegue la educación superior, y sobre todo la universitaria,
digo, la superior, la media y la universitaria, para capacitar a mucha gente, porque vamos a necesitar, lo necesita México, un proceso de formación de técnicos para hacer frente a este reto que tenemos al frente. En enero empieza el Tratado de Libre Comercio y tenemos que hacerle frente, y parte para hacerle frente se requiere de una capacitación de los técnicos mexicanos que sean capaces no únicamente de aprender la técnica de punta que lleva a otro lado, sino de crear la propia técnica, que nuestras gentes son muy capaces y lo han demostrado. Entonces yo considero que hay que hacer un esfuerzo en materia educativa a nivel nacional para llevar la educación a todos los rincones del país y a todas las gentes, que no haya quien se quede sin educación porque no tuvo recursos. Esto es fundamental. Cuando usted dice que los padres tienen el derecho de educar a sus hijos, ¿quiere usted decir que no debe de haber un libro de texto único, sino que el padre puede elegir el libro de texto que quiera? Puede haber texto único en materias que son, como le digo, aritmética, geografía, etcétera, pero si son de formación, si es una, digamos, la formación de los niños, debe haber la participación de los padres de familia, de las uniones de padres de familia, es decir, que haya esta educación complementar. Yo no estoy pensando que el gobierno diga, bueno, pues va a tener, si hay 15 shintoístas, que el gobierno ponga un monje shintoísta que les dé una clase de religión. Es decir, no creo que debe llegarse allá, sino debe permitirse que si hay un grupo de shintoístas o un grupo de católicos, el grupo de padres de familia puede decir, bueno, un día a la semana queremos tener un curso y va a ir alguien, una persona, un padre de familia, a hablarles de eso, a los que coinciden en eso. Si son protestantes hay que hacer respetárselos. Y si hay agnósticos, correcto, que se vayan a jugar fútbol mientras los demás están en un curso de formación. Esto creemos que debe respetarse este derecho. Usted como ingeniero es hombre de números. Hablemos un poco de las finanzas y del Tratado de Libre Comercio. Sí, señor. Desde luego que ha habido un avance en el control de la inflación, por ejemplo. Teníamos 3 dígitos y ahora tenemos 1. Es indiscutible. Sin embargo, nosotros, al hablar en plural, estoy hablando yo del programa que se aprobó ayer en el Congreso Nacional, pensamos que el esfuerzo para controlar la inflación, es decir, la carga ha recaído sobre los que menos tienen. Es decir, la congelación de sueldos, salarios, por ejemplo, claro, es un mecanismo para lograr que se abatiera el índice inflacionario, pero recayó sobre los hombros de los que menos tienen, al grado que el salario mínimo de hoy tiene un poder adquisitivo de la tercera parte de lo que tenía hace 12 años. Y esto hay que revertirlo, o sea, tenemos que pensar que debe empezar no solamente un aumento al ritmo de la inflación, sino algo más para empezar a recuperar lo que es el poder de compra del mexicano, sobre todo el que vive de 2 salarios mínimos o de 3, por una parte. El Tratado de Libre Comercio, hay quienes piensan que todo es negro o que todo es brillante. Yo considero que son sombras y son luces. O sea, hay riesgos y hay oportunidades. Y pienso que debe hacerse un esfuerzo muy grande, en primer lugar, para difundir el contenido del tratado. Que los mexicanos lo conozcamos, para conocer los riesgos y conocer las oportunidades, para evitar unos y aprovechar las otras. O sea, tiene que haber un conocimiento muy profundo para poder apreciarlo. Y le digo que hay que conocerlo porque yo como diputado federal insistía desde el año pasado que nos informara, por el amor de Dios, de lo que se estaba discutiendo. Había 139 comisiones trabajando y los diputados estábamos en ayuno, decían, es que corresponde al Senado. Bueno, pero tenemos nosotros que estar enterados. Pues fue una batalla terrible para poder tener un texto de lo que es el Tratado de Libre Comercio. Pero yo considero que al grueso del pueblo de México hay que informárselo, hay que vivirlo, hay que diseñar estrategias para poder hacer frente a esto, que no nada más los grandes consorcios pueden hacerlo. Nosotros, por ejemplo, en el programa de que se aprobó de la plataforma política, consideramos que debe fomentarse en una forma agresiva la creación de pequeñas y medianas industrias, sobre todo en copropiedad, subrayo. Claro, puede haber pequeñas industrias que sea de un solo dueño que ocupe personal, que bueno, la creación de empleos es muy positiva, pero darle prioridad o al menos mucha atención a la posibilidad de
de la copropiedad, porque esto permite el enriquecer el resultado de un organismo. Por ejemplo, y tenemos en ese programa un capítulo especial de cooperativas. La cooperativa es una forma superior de propiedad. Los mismos que trabajan son los mismos propietarios. Esto tiene un sentido formidable y creemos que debe impulsarse el cooperativismo. Ha tenido en Colombia, en Venezuela, en Italia, en España, en Canadá, ha tenido un éxito formidable. Debemos tenerlo en México también. Y ha habido en México fracasos y tenemos que corregir la legislación con el propósito de que se corrijan los defectos de la legislación y podamos aprovechar la idea estupenda que representa el cooperativismo. Oyéndolo hablar, recuerdo que ya en las últimas semanas he tenido, como tengo el gusto de hablar con usted, he tenido entrevistas con los otros precandidatos ya oficiales de partidos políticos, que es el momento que yo espero para rogar que me concedan una entrevista como en el caso de usted. Sí, ¿qué opina usted de sus competidores? Yo los respeto a todos, cada quien está luchando por aquello que cree. Yo no creo que la contienda debe darse de críticas y de, digamos, alusiones personales, sino de ideas. Y yo digo, yo lo respeto a todos, vamos a luchar y vamos a pedir el voto del pueblo de México, que el pueblo decida. Yo lo respeto a todos y no quiero insultar a nadie. ¿Qué opina usted de la seguridad pública? Estamos preocupados por la seguridad. La seguridad pública es un problema y tiene que resolverse. Tiene que resolverse porque es uno de los problemas fundamentales del pueblo de México. La inseguridad es terrible. No es privativo de México. Digo, en la calle de Nueva York no se puede transitar después de ciertas horas porque se arriesga a que le bajen la cartera y lo asalten, ¿no? Pero en México es muy delicado y los asaltos y los secuestros han proliferado y hasta los ferrocarriles y los camiones están siendo asaltados. Creo que debe hacerse un esfuerzo muy grande y debe ponerse remedio a fondo. Yo considero que el remedio a fondo es, desde luego, una seguridad, el multiplicar los cuerpos de seguridad que puedan estar atentos a esto y sobre todo ser implacables con aquellos que sean encontrados culpables para que no haya impunidad. La impunidad en cierta medida invita a la comisión del delito. ¿Qué es ser implacables? ¿La pena de muerte? No. Es decir, que no se le pase por alto porque pues es cuate o lo que sea. Es decir, tiene que haber, debe aplicarse la ley con energía. Yo no pienso en la pena de muerte, pero sí pienso en que haya, digamos, castigos ejemplares para desalentar la comisión de los delitos. Ingeniero Madero, como candidato del Partido Demócrata Mexicano, o UNO, que es una coalición de partidos, ¿considera usted que la herramienta electoral actual con la credencial con fotografía y todos los sistemas de vigilancia del voto es confiable? Bueno, licenciado, ha habido avances indiscutiblemente. Yo pienso que digamos, esta credencial de elector con fotografía es un avance formidable. Habíamos luchado muchos años por ello y ya se logró y qué bueno. Sin embargo, debe perfeccionarse. Le voy a poner un ejemplo. No hace mucho fueron las elecciones en Coahuila. A mí me tocó estar cerca porque Jesús González Chimal, compañero mío en el Partido Foro Democrático, pues era candidato de una alianza allí en Coahuila. Me tocó presenciar cuando él fue a votar en la casilla, en un rancho cerca de La Parrita, donde tiene él su rancho, ¿no? Ahí votó él y encontró algunas irregularidades, ¿no? Ahí había fundamentalmente, se usaba una tinta indeleble que tuvo su historia muy interesante, porque resulta que la tinta indeleble que se había autorizado quemaba el dedo, entonces en la madrugada se decidió usar otra tinta indeleble que no quemara el dedo. Pero algún periodista abusado se encontró que junto con los frascos de tinta indeleble ahí en la comisión había unos frascos de líquido claro, y con un algodoncito de líquido claro borraba la tinta indeleble y la hacía deleble, o sea, una falla que se detectó. Otra,
se tomó el acuerdo de que, es decir, todo aquel voto que no fuera con una cruz fuera anulado. Y la campaña de Jesús González Chimal había sido con una paloma de aprobación. Entonces todos los votos de paloma fueron anulados. Entonces esto fue desde luego negativo. Pero a lo que voy en relación al padrón electoral es de que el padrón que se utilizó en las casillas el día de la elección no era el que se había dado a los partidos para que lo revisaran. Y a los partidos no les dieron copia de ese padrón que se utilizó el día de la elección. O sea, entonces ahí se piensa mal. O sea, tú me diste para que revisara un padrón, ya luego usas otro. Y se quedaron gente sin poder votar porque no aparecía en el padrón. Entonces, por eso le digo, es un avance estupendo, pero no es suficiente. O sea, tenemos que ver que si los partidos tengan acceso, que el padrón que se les da 3 meses antes es el que se va a usar en la casilla, que hay oportunidad de checar, digamos, en forma selectiva casillas para ver la efectividad o la exactitud del padrón y todos tranquilos. Hay una deficiencia en la integración de los organismos electorales. No hay imparcialidad. Hay mayoría del partido oficial y su gobierno. Y el partido oficial, es decir, el gobierno y su partido. Creemos que esto debe corregirse, debe haber imparcialidad. Porque cuando hay parcialidad, bueno, pues se pierde la confianza al menos de que la decisión sea imparcial, ¿no? Y esto da pie a que haya, como comentamos hace rato, pues en cada elección una bronca electoral. No es posible que esto siga así, porque las broncas electorales van creando resentimientos, y es una acumulación de resentimientos. Y esto es malo en un país. No sabe uno qué va a pasar si estos llegan a un punto crítico. Lo último que necesita México es un proceso de violencia. Necesitamos democracia, llegar a ella, licenciado. Urge llegar a ella. Pero usted, como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Mexicano, si resulta que usted no ganó, ¿aceptará el dictamen? Si las elecciones, es decir, si hubo un proceso tranquilo, que el ciudadano haya podido votar libremente, que el escrutinio haya sido correcto y los representantes del partido, de los partidos den fe, yo me atengo al resultado porque el pueblo es el que debe decidir, no las negociaciones cupulares. El pueblo es el que tiene el derecho a decidir y yo lo respeto y lo respetaré. Bien. Usted estaba en el Partido Acción Nacional desde que estaba el licenciado Gómez Morín, al que conocí muy de lejos. Así es. Yo entré en 39, sí, pero no fui fundador, yo entré a los 3 meses de fundar. Sí. ¿Por qué después de 52 años salió usted del partido? Bien, en 1989 hubo una reforma constitucional, seguramente usted la recuerda, en la cual el gobierno, el partido del gobierno, el PRI, necesitaba el apoyo de los diputados del PAN para tener la mayoría necesaria para lograr una reforma constitucional, porque ya en la reforma constitucional no es mitad más uno, sino es una mayoría calificada muy sólida. Entonces necesitaba los votos. Y hubo una presión terrible para convencer, o entre comillas, a los diputados del PAN para que votaran a favor de esa reforma. Entonces, en contra de la que se había luchado durante tantos años, se dio ese apoyo y se aprobó una reforma constitucional que incluyó la autocalificación de las elecciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que incluyó la cláusula de gobernabilidad, o sea que sin tener la mayoría de la mitad más uno se le diera tantos diputados como fueran necesarios para tener la mitad más uno de la Cámara, o sea 251, con tal de que hubiera tenido el 35%. Entonces esto era insuficiente, es decir, indebido para nosotros. Y hubo un tercer factor. Se decía ahí que la integración del Tribunal Federal Electoral debería ser con magistrados, todos ellos propuestos por el presidente de la República. Entonces nosotros estuvimos en contra de esto. O sea, que si nosotros, digo, un grupo de gente, dijimos, es imposible que el Partido Acción Nacional esté aprobando algo que da el traste con lo que se ha luchado tanto tiempo. Se había luchado por años y estaba a punto de lograrse, porque el Partido Social necesitaba el voto para poder lograr una reforma. Entonces se le concede esto
después viene el COFIPE también, con pues muchos huecos y deficiencias, y formamos nosotros lo que llamamos un foro doctrinario y democrático de Acción Nacional. Luego se nos dijo, quítenle lo de Acción Nacional, ustedes son foro doctrinario y democrático y no usen el nombre Acción Nacional. Bueno, no usamos el nombre Acción Nacional, durante 3 años estuvimos luchando sin, digamos, tener el Acción Nacional ahí como parte del nombre, y luchando porque se rectificara esto sin lograrlo. Nos encontramos con que al contrario, había una desviación de los principios. Había, por ejemplo, se castigaba al que criticara al jefe nacional y había gente expulsada, gente suspendida por ello. Cuando que en los principios de doctrina del partido, en la parte final del capítulo relativo a democracia, decía, vamos a luchar para que los mexicanos puedan criticar a quien ejerce el poder. Entonces nosotros decimos, pero no únicamente que se pueda criticar, que el mexicano pueda criticar al licenciado Carlos Salinas de Gortari, sino que el panista pueda criticar a su dirigente. Sin embargo, ahí no, o sea, se predicaba en la calle lo que no se practicaba en la casa. Y hubo aplicación del veto en forma indebida y hubo expulsión de gente, digamos, en forma indebida, hubo comités enteros vetados, o sea, se estaba violentando. Llegó un momento, entonces nosotros dijimos, analizamos la situación, ¿qué podemos hacer? Necesitamos un cambio radical y lo único que se puede lograr, el único camino es con nuevos estatutos. Entonces hicimos un proyecto de estatutos que había 2 cambios fundamentales. Uno, un pequeño artículo decía, nadie podrá ser castigado por criticar a quien ejerce el poder en el partido, para que no fuera, sí, que queda claro el derecho de los militantes. Y el segundo, que el presidente nacional, en lugar de ser designado por un consejo integrado por 200 gentes, de las cuales asisten 150, 160, muchos de ellos empleados, lo sea designado por una Asamblea Nacional. Y que los presidentes estatales, en lugar de ser designados por un consejo de 30 o 40, sean designados por una Asamblea Estatal. Entonces, lanzamos nuestro proyecto, lo imprimimos a costillas nuestras, lo distribuimos por todo el país y dijimos lo vamos a discutir en noviembre del año pasado, en la Asamblea Nacional Extraordinaria, que era el único organismo capaz de aceptar o rechazar proyectos de reforma de estatutos. Muy bien. Entonces empezaron a realizarse una serie de foros en todo el país. Lo percibimos, asistí yo a uno de ellos en Saltillo, me di cuenta hacia dónde iba la cosa, o sea, se trataba de echar afuera, quitar algunas cosas y presentar un solo proyecto donde le quitaran lo espinoso, o sea, rasurar los proyectos. Pero esto iba en contra de la letra, del texto expreso de los estatutos. Entonces, en la Junta de Consejo Nacional, celebrada el 26 de septiembre del año pasado, me tocó presentar un punto de acuerdo. Parece un absurdo, licenciado, pero el punto de acuerdo era pedirle al Consejo Nacional, que le indicara al CEN que tenía la obligación de presentar a la Asamblea Nacional Extraordinaria todos los textos completos, no rasurados, todos completos. Pues sabe que derrotaron la propuesta, o sea, se aprobó que se violara el estatuto. Entonces, salimos de ahí y ya nos regresamos. Nos dimos cuenta que era el último esfuerzo, habíamos hecho un esfuerzo hasta el final, pero yo en lo personal sentía, licenciado, que yo había luchado mucho tiempo, bueno, usted mencionó ya los 52 años, 10 meses, y seguramente en el curso de estos años había yo convencido a alguna gente a entrar al PAN. Yo dije, si yo sigo aquí, o me voy a mi casa y hago mutis, voy a engañar a mucha gente, porque van a creer que todo está bien y yo sé que no todo está bien, que hay muchas cosas malas. Entonces yo dije, no tengo más remedio, a pesar de que fue un paso muy difícil, tomar esta decisión, y la tomé y estoy tranquilo con mi conciencia de lo que hice. Volvamos a los temas generales. Sí, señor. Ingeniero Madero, como candidato a la presidencia del Partido Demócrata Mexicano, en materia de salud, ¿qué es lo que usted piensa que haría? Caray, tenemos que ver que la salud, el servicio, se ha hecho mucho, es decir, se ven las estadísticas de las clínicas que se han abierto. Tenemos que ver que llegue a todos los rincones del país. O sea, hay mucha gente que no tiene lo esencial en materia de salud y tenemos que ver que lo haya.
Yo pienso que hay mucho que hacer en este terreno. Creo que hay un esfuerzo que debe realizarse por llegar a todos lados. Tiene que humanizarse digamos, el aspecto salud. Tiene que, no sé, darle oportunidad a todos los mexicanos. Hay muchos desamparados. El que no tiene empleo está en la calle a ese respecto, ¿no? Y entonces tenemos que ver que haya mecanismos de apoyo para todos ellos en todos lados. Ahora, quizá por deformación personal, le voy a hacer una confesión aquí entre usted y yo. En mi casa, y esto fue el tío Francisco Madero, trajo de Francia el concepto de la medicina homeopática. Mi padre y en mi casa mis padres la utilizaban mucho. Y yo considero que es algo que es formidable, porque se puede utilizar sin efectos laterales. Y yo pienso, ha habido resistencia a su aplicación en el ambiente, digamos, oficial. Caray, claro que los laboratorios dejarían de ganar mucho dinero, ¿no? Pero esto creo que debe ser intrascendente pensando en la salud del pueblo. Y la medicina homeopática debe dársele una oportunidad. Le voy a platicar una anécdota. En Inglaterra había la polémica. Pues había los que decían, pues la medicina homeopática son puros cuentos chinos, pues ¿cómo? Y entonces decían, los homeópatas se defendían los homeópatas, hasta que tomaron el acuerdo, la reina tomó el acuerdo, la anterior, dijo que en un hospital se partió en dos, dijo, todos los que lleguen van aleatoriamente, uno va para acá y otro va para allá, otro va para acá, y aquí se les trataba con homeopatía y acá con alopatía. Terminado, creo que fue 1 año y medio de prueba, en el Palacio de Buckingham hay un médico homeópata al servicio de la realeza inglesa. O sea, se dieron cuenta que claro que funciona, sin lugar a dudas. Alguien dice, necesitas fe en ellos, ¿no? El niñito recién nacido no tiene manera de pensar en la homeopatía y sin embargo se cure la diarrea rápidamente, ¿no? Entonces, creo que es un mecanismo adicional que puede utilizarse de bajo costo y de gran eficacia para el pueblo de México. A mí me platicaba mi papá que el tío Francisco, cuando andaba ahí en San Pedro de las Colonias, en sus ranchos ahí, iba con su maletín, con medicina homeopática, recetando a sus peones y a sus esposas en sus casas. Sí, interesante. Y ahora existe ya, claro, una Escuela Nacional de Medicina Homeopática, se le ha reconocido, etcétera, pero todavía hay resistencia a esto y creo que debe darse la oportunidad. Que hagan la prueba, como lo hicieron en Inglaterra, y ver el resultado. Si usted llegara al Palacio Nacional, ¿impulsaría la homeopatía? Yo digo que sí, no por capricho o porque yo diga que yo tenga la razón, sino que se le dé oportunidad a demostrar la eficacia de ese mecanismo de salud. Estupendo. Es decir, creo que para el mexicano sería una solución, sobre todo los más desamparados. Es barata y es eficaz, y no tiene efectos laterales. Señor Madero, el tío Francisco también era espiritista. Sí, me dicen que sí. Ya he leído algo de él. El tío Francisco nació en Parras, se educó en Saltillo, en la escuela de los jesuitas del Colegio San Juan, pero de jovencito se fue a Francia. Y llegó jovencito, se pasó muchos años estudiando allá. Y allá pues conoció a los que estaban muy de moda entonces con la cuestión espiritista. Sí, tomó esa idea, estuvo explorando esto, y regresando traía algunas ideas, pero quiero decirle, yo leí con mucha atención y mucho cuidado sus epistolarios, sus notas, etcétera. Y él, si bien había tenido esto de creer en el espiritismo, no había perdido la fe en Dios. Y él tenía un gran anhelo, una angustia por ello. Yo quiero decirle que en casa, mi casa que es la suya, allá en Monterrey, tengo un recuerdo espléndido. Cuando murió su esposa, mi tía Sarita, le regaló a mi papá un Cristo hermosísimo. Y lo llevó mi papá a la casa. Y antes de morir mi papá dijo, cuando yo muera, yo tengo 3 hermanas y yo soy el único hombre, dijo, quiero que Pablo se lo lleve a su casa. Entonces, cuando murió mi papá me dio el Cristo, entonces era de la capilla de mi tío Francisco, ahí donde estaba, claro, quizá él no era muy devoto, no lo digo, pero era la capilla que había en su casa con su esposa allí al frente de la atención a esta capilla. Yo conocí a su padre. A Emilio Madero. Sí, tuve el gusto de disfrutar su compañía, era
Muy simpático su papá. Qué amable usted. Era el hermano menor de don Francisco y Madero. Era el número 7, sí, de una 7. familia muy grande. Y sí. viajamos en la inauguración del ferrocarril Chihuahua al Pacífico. Ah, ¿qué le parece? Me parece muy bien, lo Sí. recuerdo con mucho. Pero volvamos a nuestros temas. El campo y la pobreza, ingeniero Madero. El campo está en crisis indiscutiblemente. En el campo hay no solamente pobreza, sino en algunos lugares hasta miseria. Y creo que debe dársele una atención especial. En este momento hubo un avance en materia del 27 constitucional. Hay la posibilidad no es la posibilidad de que el ejidatario llegue a la propiedad, que sea dueño de su parcela, pero la misma pobreza que hay en el campo, en cierta medida hay la tentación a vender la tierra, y esto puede crear un problema a largo plazo. Es decir, puede haber concentración de la pobreza, de la tierra en manos de unos cuantos, y creo que se está dando ya este problema. Entonces creo yo que debe hacerse un esfuerzo muy grande para convencer al ejidatario que su tierra tiene un valor muy grande, que la debe cuidar, que no la venda, que se espere tantito, que dé oportunidad a que haya una capacitación, un apoyo de parte del gobierno, una aplicación de técnicas. Si es cuestión de riego de Israel, traerla allá, aprovechan el agua 6 veces más que nosotros, riegan 6 veces más hectáreas por litro que nosotros, por litro por segundo. Entonces, es porque tienen un sistema de riego en lo que no hay evaporación. Usted lo conoce, se ve seco, pero la humedad está donde se necesita, que es en la raíz. O sea, y como esto, darle mucha atención al campesino, enseñarle lo que significa verdaderamente su tierra, para que no la venda. A mí me impactó mucho una explicación, una presentación que hizo un ingeniero Burciaga en Saltillo. Él es agrónomo ahí de la Narro de Saltillo, y él dice: con 2 hectáreas yo les he demostrado que vive una familia campesina, se atiende bien su parcela, y se los ha demostrado con técnica, o sea, es ir aplicando lo que debe ser. Entonces creo que esta técnica hay que llevarle esperanza al campesino para que no venda su tierra, y hay que llevarle apoyo, o sea, que no haya todas estas, digamos, pues, ha habido incluso también corrupción, y esto desalienta al campesino. Yo le voy a dar un ejemplo que a mí me tocó vivir. A mí me invitaron a ir a visitar algún ejido de la tierra, de la zona temporalera del Mate. Entonces fui con un compadre mío y fuimos allá a visitar nada menos que un ejido que se llama Lázaro Cárdenas, en la zona temporalera. Ahí me encontré a todos. Y el problema de ellos era de este tamaño. Ellos habían conseguido un crédito para comprar su equipo y les habían dado 5 años para pagar. Y lo pagaron en 3 años. Nada más que al darles el crédito les dijeron: pero alguien tiene que hacer frente. Y entonces alguien, el líder, dijo: yo me firmo. Entonces cuando terminó la cosa, le dijeron: muy bien, nada más que todo este equipo pertenece al de la firma, que es el... Oye, no, pero acá no hay problema, hombre. Vamos a hacer un mecanismo, y les propusieron este mecanismo. Ustedes a ver sus tierras, qué tierras tienen ociosas, vamos a un seguro, la Aseguradora Nacional Agrícola, vamos aquí, y luego viene un siniestro, se les va a pagar y con eso compran el otro equipo. O sea, le estaban prometiendo que iba a haber una chicana, pero ellos se iban a beneficiar de ella, y ellos decían: bueno, pero nosotros vamos a ser cómplices de una cosa indebida, y además no nos parece. O sea, esto que yo visité en un pequeño ejido, multiplíquelo usted, cuánto no habrá, y habrá desalentado a los campesinos. Entonces tenemos que ver que se les dé tecnología, que vaya el extensionista agrícola, que es muy capaz y que les puede dar técnica, que haya el financiamiento sin intermediarios, que haya el apoyo honesto y que no haya corrupción. Esto es vital y fundamental para llevar paz, tranquilidad, esperanza al campesino. Ingeniero Madero, le he escuchado varias veces decir que usted podría llegar a la presidencia con el favor de Dios. ¿Este es un voto que usted necesita? Yo no creo que Dios vaya a venir a votar por mí, pero yo digo con el favor de Dios en el sentido de que yo le pido, yo creo en Dios, claro, y le pido que me preste vida y salud. Yo creo que el hecho de yo poder llegar al final de esta campaña y poder, en caso de ser electo, tener 6 años de ejercicio, pues depende de tener vida y tener salud. Y esa no me la da más que el Señor allá de arriba. Yo tengo plenas
seguridad, creo en él. Por eso lo digo, es decir, quizá lo digo por costumbre, pero no es porque yo quiera que venga a votar por mí el Señor, ¿verdad? Que me dé fuerza nada más, que me dé constancia en el esfuerzo, que me permita ser congruente con mis principios. ¿Usted cree que las reformas constitucionales, con el restablecimiento de las relaciones Iglesia-Estado, han sido suficientes? No, creo que hay que avanzar un poquito más. Creo que ha habido un avance, indiscutiblemente, pero yo no creo que la Iglesia debe estar subordinada al Estado, ni que deba estar subordinada a la Secretaría de Gobernación. Ya les dio los registros, no hubo problema, pero simplemente el hecho de estar ahí como que hay una subordinación. Y que los templos, y que yo te digo, es decir, los templos debe construirlos el pueblo de México, y deben ser destinados para aquello para lo cual el pueblo construyó ese edificio, y debe respetarse ese derecho, sin que haya la interferencia de la autoridad, que no sé, yo entiendo el porqué de todo esto, sí fue un paso, y fue un paso importante, no se podía dar completo quizá, porque había muchas fuerzas en contra, pero falta llegar a la meta, respetar plenamente a las iglesias, no digo nada más la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, la que hemos, digamos, tenido por herencia aquí en México, pero a todas las iglesias, que se les respete su identidad, que se les respeten sus templos. Y creo que esto le dará, digamos, el lugar que merecen las iglesias. Hay una restricción en cuanto a las iglesias, que no pueden tener, digamos, acceso a medios de comunicación en propiedad. Pues creo que, ¿por qué no? Usted dice que hay que respetar la propiedad de las iglesias que se construyeron por los fieles de esas iglesias. ¿Quiere usted decir que habría que regresar, por ejemplo, a la Iglesia Católica? Muchas iglesias que hoy son bibliotecas o centros sociales o de alguna manera, que se nacionalizaron el siglo pasado. No, yo pienso que esto que se nacionalizó el siglo pasado, pues sí, ya pasó. Yo digo para adelante que no haya este tipo de control, para que no haya esa deformación que sí hubo en el pasado. O sea, en el pasado hubo, digamos, el quitar el templo al servicio, y yo he visto incluso un templo convertido ahí pues en caballeriza, no sé qué. En un hotel allá en Oaxaca, pues el salón de fiestas ahí donde está la orquesta, pues es el altar de la capilla del convento de Santa Cecilia, Santa Catalina, no sé qué. Entonces, esto debe terminar, ¿verdad? O sea, para el futuro, o sea, yo no quiero broncas hacia el pasado, pero vamos a construir hacia el futuro. Que haya respeto hacia el futuro, o sea, tu pueblo, porque es el pueblo el que está construyendo. Tu pueblo construiste esto porque lo quieres destinar a esto, se te respeta tu derecho. De ahora en adelante. De ahora en adelante. Ingeniero Madero, como candidato a la presidencia del Partido Demócrata Mexicano, ¿qué haría usted con el petróleo? Ah, caray, el petróleo es un aspecto muy importante. Yo considero México vive actualmente en gran medida, descansa su economía en la exportación de petróleo, 1,5 millones de barriles al día. Pero el petróleo tiene un límite, o sea, no es indefinido. Entonces tenemos que, yo pienso que debe, y he hablado yo algo en la Cámara al respecto, debemos pensar en poner un límite y decir, cuando lleguen las reservas, digamos, a 40 años, al consumo previsible de crecimiento de México, se suspende la exportación. Para dar una generación y media de tiempo para encontrar fuentes alternas de energía, por una parte. Yo pienso que debe, desde luego, dedicársele esfuerzo y dinero para perforar y lograr cuantificar bien nuestras reservas, para precisamente que esta estrategia de exportación y de limitación a las exportaciones, pues no vaya a ser entorpecida por falta de exploración. Hay que saber qué es lo que tenemos. Pero hay otro aspecto muy importante, tenemos que darle una importancia grande a las formas alternas de energía. Creo, por ejemplo, no sé si usted ha estado en el Istmo de Tehuantepec, allí en la Ventosa, camino ahí donde está el Istmo de Tehuantepec, se estrecha, entonces hay un viento constante. Dicen que si un camión se descompone allí, lo despinta de un lado el viento y la arena que le está golpeando. Entonces, es necesario que
esta fuerza eólica se aproveche. Es decir, son muchos millones de kilowatts que pueden ser aprovechados. La geotermia ya está siendo aprovechada, pero quizá no en forma suficiente. Somos un país pues con una formación volcánica muy numerosa y a lo mejor hay muchos elementos adicionales. Que la hidráulica se termine en todas las posibilidades y explorar la cuestión de energía solar y de mareas para todas fuentes renovables de energía, para poder preparar a México para el momento, licenciado, en que se acabe el petróleo, porque actualmente vivimos de la exportación del petróleo y del uso del petróleo que ya tenemos aquí. El día que se acabe vamos a tener doble bolazo, ni vamos a poder exportar y vamos a tener que comprar energía cara, de tal manera que debe hacerse un esfuerzo muy grande para encontrar fuentes alternas de energía. El otro día en un discurso que grabamos de usted, ingeniero Madero, le escuché decir que va a buscar que los pobres tengan derecho a votar. Yo no he visto en la ley ninguna discriminación contra los pobres en materia de voto. No sé exactamente a qué me referiría yo. ¿En dónde fue el discurso? No fue un discurso la semana pasada. Ajá. En que decía usted que buscará que el voto se establezca como derecho de todos los mexicanos. Sí, yo considero que a lo mejor era esto que le voy a decir a usted. El voto debe ser libre y no debe ser inducido. Y quizá la expresión que yo utilicé fue en este sentido. Cuando estuve yo en Coahuila, percibí, y lo vimos ahí mismo en esta casilla que le digo que visitamos, cómo estaba un individuo viendo por quién votaban los electores, o sea, junto a la mampara. Y Gonzalo Chimal le preguntó, bueno, ¿y qué está haciendo este señor ahí? No, es miembro de un partido. Total, ahí se aclaró. Pero lo que estaban buscando es cuando venía un camión cargado de campesinos, había que ver por quién votara, para ver si merecían el estímulo que se les estaba dando. Le estaban dando 100 y 150 y hasta 200 pesos nuevos por voto. Entonces, esto es indebido, esto es aprovechar la miseria del pueblo, o sea, el hambre. O sea, yo entiendo al campesino, si no tiene tierra, si no ha podido sembrar, si se le lo que sea, no tiene recursos, su familia angustiada, y le ofrecen 200 pesos por su voto, va y lo deposita. Entonces, esto es a lo que me refiero, y yo creo que esto es indebido. Entonces, ojalá lleguemos al punto en el que no haya la angustia económica para que el mexicano no tenga que vender su voto, sino lo piense, que todos los problemas de este país, el que sea, inflación, corrupción, desempleo, inseguridad, tienen raíz política, y que el campesino y el empresario y el ingeniero y el maestro, entendamos todos que de la solución del problema político llegado al final depende empezar a resolver todos los demás problemas. De ahí la importancia de llegar a la democracia. De ahí la insistencia de llegar a la democracia, no nomás de avanzar hacia ella, para que exista esta confianza y poder empezar a resolver todos los problemas que actualmente están siendo, pues, es decir, existen, ya están, y pues por alguna razón no se resuelven o se resuelven parcialmente, y esto que le platico de Coahuila, yo lo viví de cerca. Ingeniero, ¿usted participaría en un debate con los demás candidatos? Sin lugar a duda, yo pienso que el debate debe ser de todos. O sea, yo considero que si hay, digamos, este sí y aquel no, es indebido. Yo creo que conviene que haya una cosa generalizada, todos ellos encantados de participar. Creo que sería muy interesante para el pueblo de México. Creo que sería un avance en el proceso democrático que estamos viviendo y que estamos anhelando ser testigos de llegar ya a la meta. Pero sí que todos participemos en igualdad de circunstancias. Ingeniero Madero, ¿quiere usted agregar algo? Pues en primer lugar agradecer su amabilidad de invitarme, y en segundo lugar invitar al pueblo de México a rescatar la fe en México, rescatar la certeza de que su voto es un arma muy importante, y que si logramos cambiar la cultura de abstención que actualmente hay, un 70% de abstención es la norma, por un 70% de participación o más, podremos lograr el cambio en este país. Si cuando Pinochet invitó al referéndum allá en Chile, del sí o no, hubiera ido el 25% de los chilenos a votar, pues ahí estaría Pinochet todavía en Chile.
pero fueron el 92% de los chilenos y Pinochet tuvo que dejar el poder. Entonces, el poder del voto, tenemos que llevarle al pueblo la certeza de que él puede, pero su voto vale, pero depende de él, utilizarlo como un instrumento para lograr el cambio que hace falta en México. Me da mucho gusto escucharlo. Me da gusto. Quisiera nada más que me aclare usted una cosa. Sí, aquí, en este lugar donde he tenido el gusto de platicar con usted, hay este anuncio que dice Unión Nacional Opositora 1 y PDM. Sí, señor. Madero. Es el retrato de usted. ¿Usted cómo va a participar en las elecciones? ¿Por 1 o por PDM? Bueno, el PDM es el partido político que tiene registro ante la Comisión, ante el Instituto Federal Electoral. Es el registro como partido político para que aparezca en la cédula, en el voto, y el ciudadano puede expresar su voluntad. El 1 es el organismo que estamos creando, que se ha creado con 17 organizaciones, más las que lleguen después. Decimos, coincidimos en lo esencial que es la ideología, vamos a unir fuerzas alrededor del mapa de México. Ahí estamos, ese es el emblema nuestro. Queremos pensar en México, queremos unir fuerzas por México, queremos lograr el cambio que hace falta en este país para lograr, digamos, todos los objetivos que hemos propuesto y que están en la plataforma política. Y este es el emblema electoral que estamos proponiendo, pero el PDM, desde luego, es el titular del registro como partido, y todos los demás instituciones, organismos o partidos que lleguen, estatales, que hay algunos, etcétera, quienes lleguen no pierden su identidad. Es el compromiso que hemos adquirido todos, que el que llegue, yo como forista no pierdo mi identidad como forista. Estamos pensando que quizá mañana pasado, pasadas las elecciones, podamos reunirnos y decir, bueno, ya tuvimos esta experiencia, vamos a analizar la posibilidad de formar un solo organismo y entonces sí le cambiaremos de nombre. Pero usted legalmente es el candidato del PDM. Así es, como desde el punto de vista electoral, pero estamos con el 1 va a ser el emblema electoral del PDM. Ya en su convención, en su Congreso Nacional celebrado ayer, hubo una discusión estupenda, muy democrática, todo el mundo pudo hablar y se trataba de cambiar el emblema. Y el gallito pues ha sido un emblema del PDM. ¿Por qué? Pues está en la tradición sinarquista que fue la fuente de donde nació el PDM. Entonces se resistían a que el gallito desapareciera. Entonces después la mayoría votó a favor de utilizar este emblema, que no tiene ya el gallito, tiene el mapa de México, que nos une a todos, en lugar del gallito que une a una parte. Pero yo les dije a los sinarquistas ahí presentes en el mensaje, yo no me imagino esta campaña en ningún meeting en donde no esté una bandera del gallito, porque el gallito sigue vivo, hay que seguir adelante. Señor Pablo Emilio Madero, muchas gracias por permitirme esta entrevista. Al contrario, muchas gracias a usted, licenciado, le agradezco su hospitalidad y desde luego a su auditorio su atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el candidato del Partido Demócrata Mexicano o Unión Nacional Opositora 1. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado, y muy agradecido. A usted.